Bueno, de retorno después de una pequeña pausa, ¿no? Alonso y Edgar hoy se incorporan a la chimba. Y de pronto en la chimba nos hemos animado a hablar un tema que en estos días son de coyuntura en las municipalidades, ¿no? Hay gente Y que el hace, gobierno regional también. hay gente que hace campaña y una vez que entra al gobierno todos desean trabajar, ¿no? Y la modalidad que de pronto en las municipalidades esencialmente es incorporarlos por algún sistema de contratación y el más famoso es el CAS, ¿no? Y este sistema de contratación de las municipalidades se ha ido desvirtuando y también al mismo tiempo deformando a partir de las cosas que se dicen. Entonces, la chimba hoy hablará sobre este tema que puede ser también de interés para mucha gente. Yo creo que la primera cuestión ahí es la legitimidad de aquellos que han hecho campaña por exigir un puesto dentro de una entidad pública. O sea, el hacer campaña te da derecho realmente a exigir un puesto en una entidad pública. Es que siempre se ha manejado así. La pregunta ¿es legítimo? ¿Cuál es la base de legitimidad que tienes? Depende a qué le llama legitimidad. ¿Mm? O sea, creo que para el análisis de los recursos humanos habría, digamos, un análisis técnico-normativo que podemos hacerlo posteriormente y uno político-cultural, ¿no? Y lo que uno ve es, digamos, la relación de actores colectivos, ¿verdad? Porque tú tienes, por ejemplo, dentro de una institución usualmente gente nombrada permanente 276, ¿no? Que tienen cierto poder en las rutinas, ¿no? Y independientemente de la legitimidad o no de las personas que puedan ingresar por la movilidad CAS, son otro actor colectivo. No hemos hablado de modalidades todavía. O en todo caso, digamos, aquellas personas que entran con la nueva gestión, ya sea por cargos de confianza, modalidad CAS, asesorías, etcétera, o sea, la gente que está rodeada, a quienes son gobierno 4 años, ¿no? Son otro actor colectivo, ¿no? Entonces... Pero que se constituye luego de haber ingresado. El tema es antes de haber ingresado, ¿qué le da el derecho a ser parte de? Porque en teoría política dices, tú necesitas para gobernar y ser eficiente en el gobierno tener gente de tu parte, ¿sí? Pero ¿quiénes son? ¿Son el personal de más bajo nivel, de nivel intermedio, o los necesitas en los niveles superiores como para que puedas tener un control de la gestión y del gobierno? La existencia de los puestos de confianza y principalmente los niveles directivos tiene que ver con eso, que se supone que son ese personal de mayor nivel el que te va a permitir hacer un buen gobierno, no el personal que está en nivel bajo ni en nivel intermedio de la organización. El tema pasa que en nuestra cultura política nosotros, por no tener un partido político propiamente con principios y bases reales, con una perspectiva o un programa de gobierno y una ideología clara, sencillamente tenemos pues que la gente utiliza, y mira cómo es el asunto, ¿eh? Hoy día acompañan a un candidato que va a ser gobierno, al que lo han visto con posibilidades. En las próximas elecciones a otro y en las subsiguientes a otros. O sea, no hay un tema de identificación partidaria, no hay un tema de principios, no hay el tema de afirmación de una propuesta programática ni nada parecido. O sea, no es que realmente te sirva para ser mejor gobierno. Es que la estructura política en el país está compuesta de esa forma. O sea, la gente que de alguna forma desea un empleo está conformando aquellos movimientos que probablemente tienen mejores posibilidades de ganar. Entonces, finalmente, esa gente es la que hace campaña y cuando asumen el poder, pues todos exigen la necesidad de poder trabajar. Entonces, esa es la estructura en el país. O sea, los movimientos y los partidos políticos de alguna forma se mueven. Mira, y mira el Es sesgo político clientelar, digamos. Claro, si tuviera que resumir, ¿no? patrimonialista, clientelar, como parte de la cultura política. Pero mira el sesgo que tienen en la actualidad. Contratar a las personas sin adecuado proceso, ¿acaso no es análogo a un proceso no solamente inválido, sino también corrupto, por direccionar a quién vas a contratar? Pero al final estás direccionado. Yo lo veo desde el punto de vista de la necesidad que tiene la entidad para atender demandas de la sociedad. Es decir, cuando una gestión ingresa a una entidad, no se cuenta con todo el personal necesario en muchos casos y tienes que responder con los servicios públicos municipales, limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana. Y en todo caso tienes que tener digamos, los mecanismos eficaces para poder contratar a las personas que requieren, ¿no? Ahora, respecto al tema del perfil, sí, hay un tema meritocrático, pero hay una autora, por ejemplo, Claudia Bernaza, que indica que en el sector público, además,
es muy importante el tema del compromiso, ¿no? Y ese tema de compromiso es un poco difícil de evaluar y conseguir. Y bueno, y ahí es donde un poco no empatan quizás la norma y la realidad, ¿no? Claro, pero a ver, el tema de compromiso es importante, el tema de atender los servicios, la necesidad de los servicios también es un tema válido, estamos de acuerdo, pero lo que está distorsionando todo esto es el clientelismo político, ¿no? Ahora este tema ha existido todo el tiempo, ¿no? El APRA cuando entraba a los gobiernos municipales entraba con su gente, Tarjetazo. ¿no? Sus técnicos y también sus militantes. Acción Popular hacía lo propio. Los partidos de izquierda también lo han hecho. No son santos o no son la Madre Teresa de Calcuta. No, también lo han hecho. Y eso ¿no? ocurre acá en el Perú. Y en eso todo el mundo. ocurre No es cierto, no es en todo el mundo. bueno, no en todo el No mundo, es en todo pero, el mundo. En grandes, casi todo el mundo. pero en el Perú, diferencias, en el casi Perú en es todo el donde mundo, más ¿no? está arraigado. El problema, la distorsión y lo que está desnaturalizando o degenerando el tema es ya la crisis de los partidos políticos y el surgimiento de los movimientos regionales, los movimientos políticos regionales, que en realidad son, siempre lo hemos dicho, son club de amigos que se juntan para asaltar el Estado desde sus diferentes niveles. Entonces, ¿qué sucede ahí? Gente que un día estuvo con el movimiento regional A, mañana está con el movimiento regional B, pasado está con el movimiento regional C, de acuerdo a la ilusión de poder que les brinda, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad de ser gobierno, ¿para qué? Para mantenerse en los puestos públicos. Ese es el gran problema y ese es un tema que tenemos que ir resolviendo. Y para ello, lo que hace falta es, en primer lugar, el tema de cultura ciudadana que tenemos que seguir impulsando, la formación política e ideológica en las organizaciones, o sea, en los actores políticos, y en tercer lugar también el control ciudadano, ¿no? Son tres elementos que tenemos que trabajar para poder ir resolviendo estas taras que tiene nuestra democracia actual. Y ahí también tiene que ver con el tema de formación de cuadros y la formación en gestión pública, porque Así es. normalmente en las universidades ni en los institutos preparan para la gestión pública, normalmente son especialidades en general, administración, derecho. En los últimos años, no sé, más de una década es que recién ha tomado impulso el tema del derecho público, la gestión pública, la administración pública, que antes era una cenicienta, en los años 90, quizás antes de 2000. Y por lo tanto se requiere especificidad, especialidad, ¿no? Ya he visto carreras de gestión pública en Moquegua, en Lima y en algunas otras ciudades. Pero el tema es que mucha gente que sigue estas carreras, fundamentalmente ya son los trabajadores municipales que se han ido incorporando por alguna de esas formas, ¿no? O sea, si miramos la realidad realmente de los gobiernos locales, vas a encontrar que el 90% de los trabajadores de las municipalidades han entrado por esta modalidad del clientelaje. Sí, pero Y han ido quedándose y de tal forma han ido, o sea, ¿en qué municipio o en qué gobierno regional hay Pero, día? Y un 10% probablemente por la forma de cómo la ley estipula, por un concurso y por meritocracia. Pero Una mira el cosa es lo ciclo técnico vicioso, ¿ya? normativo. Se incorporan de la manera esta que, porque son cercanos a la autoridad entrante, ingresan a trabajar. Se terminan quedando. Pero para que puedas hacer funcionar, el que viene posteriormente tiene que meter a su gente porque los que le ha dejado el que se fue no le sirve para continuar. Porque una vez que adquirieron permanencia, ¿no es cierto? Sencillamente no da, pues no avanza para adelante. No contribuyen al trabajo. Entonces tú dices, terminas, yo traigo gente para hacer el trabajo que los permanentes innombrados no quieren hacer. Y ese se convierte en la justificación. Es que esa lógica de los gobiernos locales me parece que es especie de una situación de rutina o de enfermedad. O sea, que de pronto, en general, diremos, en la gestión pública se vuelve nombrado, necesita a alguien que sea su auxiliar o necesita a alguien que le haga el trabajo, ¿no? Y entonces de tal forma la municipalidad tienes una empleocracia estable y tienes un CAS, entonces el otro son aparentemente más técnicos y cumplen las funciones y los obreros son los CAS, son los que trabajan, ¿no? Y es justamente esa tensión, digamos, Pero interna, mira lo que la significa, que pagas doble por hacer un trabajo, el trabajo de uno. Lo que sucede también es el tema de incentivos, es decir, cuando una persona se vuelve estable, normalmente tu sueldo es estándar, ¿no? Todos los años, entonces en su lógica es, si por hacer un trabajo me van a pagar ese monto, entonces, ¿qué me voy a exigir un poco más? Pues igual me van a pagar lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es un tema de la falta de compromiso. Entonces, el Estado y los legisladores lo que tienen que hacer es ver cómo se crean los mecanismos para incorporar incentivos que permitan que
tanto incentivos positivos como desincentivos o sancionadores que permitan pues que el trabajador siempre esté permanentemente dando más, ¿no? Esa es una realidad, y yo lo que he podido notar es la diferencia que puedo notar ahora, que ya no hay reelección, porque hay una diferencia cuando tienes un tema de reelección y cuando no tienes reelección como es ahora, ¿no? Que cuando han ingresado, no tienen tiempo ya para estar perdiendo, ¿no? Como para que mi gente que me apoyó en la campaña aprenda en ese año, para que el siguiente año ya podamos empezar una buena gestión. Ya no hay tiempo para eso. Entonces los alcaldes que han ganado se han dado cuenta pues de que tienen que empezar con gente que sabe desde el inicio. Y ahí ha salido un problema pues justamente porque la gente que acompañó en la campaña, que es una realidad que la estamos diciendo ahora y que siempre ha habido, ¿no? Ya no saben dónde ubicarlos, ¿no? Y ellos se sienten mal y crean un conflicto interno en el supuesto partido por el cual han hecho campaña y crean problemas, ¿no? Pero yo pienso que este tema de la no reelección está haciendo que la mirada esté cambiando. Ahora, y miremos lo que se ha pronunciado en la Contraloría, ¿no? Y también porque la Contraloría está Que interviniendo fuerte. contratar a personal que no cumple con el perfil establecido de los instrumentos de gestión de recursos humanos sencillamente es considerado falta grave. O sea, ya le está poniendo el parche. Ya no se trata de pagar solamente el doble por el tema de hacer el mismo trabajo, ¿no es cierto? Porque uno trabaja y el otro no. El otro mira. El otro mira trabaje. o controla que mira. Sino que ahora sencillamente la Contraloría está exigiendo, oye, las personas que entren a trabajar al servicio público tienen que cumplir un determinado perfil. Y si no lo haces es falta grave. Y si es falta grave yo te sanciono. ¿Y a quién? ¿Al trabajador? No, lo va a hacer con aquel que ha contratado y ha permitido esa contratación. Con el gerente municipal es el que se la carga, Fundamentalmente el gerente, pero también alcanza hasta el alcalde. el gerente actualmente es el jefe máximo en tema de administración de personal. En lo que corresponda al tema del personal estable y los nuevos, yo creo que hay un punto importante es el tema de la cultura organizacional, ¿no? Porque si tienen una cultura, digamos, burocrática, formal, hay que cambiar ese paradigma y eso no es de un momento a otro. Y muchas veces esa cultura contagia al ingresante, ¿no? Al nuevo, cuando ingresa, si esa cultura no es positiva y es más bien formal, burocrática, obstaculizadora, el nuevo aprende, ¿no? Aprende y en vez de aportar o mejorar, pues... Sale la pregunta, ¿quién hace la gestión? ¿Los CAS, los estables? Yo creo que hay estables que son centrados, ¿no? Hay estables que son responsables, tienen su dignidad, ¿no? Creo que más bien en ese sentido, digamos, el arte de la gestión pública, en el caso, digamos, que es el tema de los recursos humanos, está justamente en esa relación de esos actores colectivos, ¿no? Ahora, claro, existe la parte técnico-normativa, la Contraloría, etcétera, pero la realidad no es solamente técnico-normativa, también es político-cultural. Entonces, si tú al alcalde no le das soluciones conforme la primacía de la realidad, estás dando soluciones parciales. Hay que tener en cuenta lo técnico-normativo, pero también lo otro. Dentro de eso, yo comparto contigo, o sea, hay gente que no está capacitada, pero decía Edgar algo que en principio debería, en todo caso, formar parte de esa gente, que es el compromiso, ¿no? Y mucho tiene que ver con el compromiso que se pueda tener. Y ahí se la pregunta, ¿no? ¿Con quién trabajas? ¿Con los CAS o con los nombrados? Yo te digo por qué. ¿No? Yo te digo por qué, ¿no? El personal estable, ¿qué hora es? 3:45. Track, chao. O sea, tú como jefe de personal no lo puedes exigir que trabaje más, ¿no? Y bueno, y está mal también que trabaje más, ¿no? Más. Pero generalmente a veces hay cosas que hacer después. A ver, Correcto. pero acá, No necesariamente. pero hay que ver un tema. Para empezar, ¿con quién hace la gestión? Quien hace la gestión es el equipo de gerentes. Correcto. Que tiene que tener la capacidad, Esos son, exactamente, tiene que dar la capacidad de saber combinar ambas de cosas. dar objetivos y metas a todos los trabajadores, no solo a los trabajadores CAS o no solo a los trabajadores estables. Ahora, el otro tema es, no se trata de que el estable trabaja más o trabaja menos. El estable es un empleado público que está para atender al ciudadano. Y si el ciudadano tiene la necesidad de que sea atendido el día sábado, ese trabajador tiene que trabajar el día sábado. O sea, ese es un tema de cultura, ¿no? Que se tiene que ya empezar a definir con claridad, ¿no? No se trata de que soy sindicalizado y que yo trabajo de lunes a viernes y trabajo de mis 8 horas, pero mis 8 horas son de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después me olvido del mundo. No es así. Es
somos servidores públicos que estamos al servicio de la población y en consecuencia es el trabajador el que tiene que adaptarse a la necesidad de la población, Claro, y no al revés. Si estamos en una gestión por resultados, Correcto. también implica que dentro de su horario de trabajo, pues debe dar resultados, ¿no? O sea, porque uno puede venir a las 8 e irse a las 3:30, a las No 4 sé, y solamente cumple funciones y no da resultados. Claro. En todo caso, más allá del horario, es el tema La gestión por resultados. los productos, ¿no? Y Claro. cuando yo digo compromiso, no es compromiso con el alcalde entrante o con la nueva gestión, es un compromiso un poco con el servicio público, ¿no? Que va con la vocación, con los objetivos, con la misión de la entidad, ¿no? Una municipalidad tiene como misión pues prestar servicios públicos, promover el desarrollo y uno debe saber que desde donde esté en ejecución coactiva, contabilidad, promotor, servicio a la ciudad, es un promotor del desarrollo. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, finalmente mucho depende del estilo y el modelo de gestión que asuman los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos regionales. Sí, está bueno, ¿no? Claro, el tema es si trabajas con un modelo de gestión por funciones, hay mucha gente solamente mira lo que tiene que hacer, pero si es por procesos, la idea es cómo colocas ahí los resultados para que ellos de alguna forma plantean. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, en las municipalidades existen, ¿no es cierto?, definitivamente esta división, en los gobiernos también regionales, ¿no? Los nombrados, los CAS, algunas otras modalidades de contratación. CNPs. El tema del sindicato es otro elemento que te colocan para un poco proteger los derechos, pero yo creo que coincido con ustedes en la necesidad de que sí, pues el trabajador necesita cumplir resultados y también necesita ser gestionado desde la idea de recursos humanos, porque finalmente ahí creo que hay un desarrollo sumamente avanzado de cómo motivar a la gente, de cómo comprometerlo, de cómo orientarlo y de cómo darle el soporte, ¿no? Porque las municipalidades y los gobiernos regionales hoy en día trabajan mucho también sobre rutina, ¿no? Ahora, me pongo en estos más o menos 11, 12, ya 13 días de enero, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar varias municipalidades por diferentes razones, ¿no? Y en unas me encuentro, por ejemplo, de que están trabajando solamente los trabajadores permanentes. Y me llama la atención. Pregunto qué, no, es que recién va a salir el proceso. Bacán. Pero me voy a otra y resulta que está ahí toda la gente que se fue anteriormente, que tuve la oportunidad de conocer producto de mis actividades, Siguen ahí. no, ya han sido sustituidas por nuevos, hasta la secretaria, la mínima, ¿no? ¿Cómo entra? Sí, no han hecho proceso. No, Es vamos a hacer proceso. SNP, pues seguro. SNP hace tiempo que está castigado el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque en su reemplazo va a salir el tema casa. Claro. Entonces el tema pasa porque está también el tema de los procesos y procedimientos. En el primer caso aparece que la capacidad operativa de la entidad se ve disminuida a lo que puedan hacer los permanentes y nombrados. Y ahí pones un poco en cuestión, ¿quieres cumplir metas a 100 días? ¿Y cómo lo haces si solamente tienes personal permanente y nombrado? Y con todas las deficiencias que podamos reconocerlo. Hay gente que pide vacaciones, gente que pide designación, en fin, una serie de figuras incluso hasta para irse. Pero, oye, necesitas brindar servicios que brindabas con 100 y ahorita estás con 50, 60, 70 personas. Por ejemplo, en el caso de limpieza pública o en seguridad. Sí, y eso tiene que ver con los enfoques, ¿no? Hay veces el exceso de reglamentarismo perjudica la gestión y la flexibilidad, ¿no? Obviamente que eso tiene que ver con la ética de las autoridades, pero yo en una última reunión que tuve en Lima con Susana Silva y alguna vez escuché un artículo del mismo Tuesta, Soldevilla, en el que indicaban que muchas veces el reglamentarismo no ha logrado, en cuanto a transparencia, en cuanto a mecanismos adecuados, no ha logrado desincentivar el tema de la corrupción, el tema que se estaba atacando. Más bien, lo que está haciendo es, hay veces, amarrando un tema de la gestión, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una ponderación entre autoridades no éticas y autoridades éticas, y en el sentido de que a veces una norma muy reglamentarista, pues, te impide incluso gestionar el desarrollo o los fines para los cuales te han elegido. Claro, es que tenemos que entender de que no solo se trata de reglamentar las actividades para resolver los problemas de corrupción, porque la corrupción no solo es un tema de normas o reglas, la corrupción también es un tema cultural, Correcto. ¿no es cierto? Y de usos y costumbres ya muy arraigadas en nuestra población. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se tienen que trabajar los dos espacios al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿no? Las municipalidades donde ya han reemplazado al personal, pero que no han hecho el proceso, el concurso CAS correspondiente, naturalmente que ya hay una falta a la norma, ¿no?
y naturalmente que ya van a cumplir, a las finales van a cumplir con el reglamentarismo, pero va a ser todo un proceso Bamba el que se va a desarrollar, ¿no es cierto? Y en otros casos donde no han cumplido todavía, donde no han puesto personal nuevo, también ya por los compromisos políticos van a haber, dentro del concurso van a haber plazas que ya antes de ser convocadas ya están designadas para determinada persona. Entonces, el Estado tiene que vivir en función a la realidad que tiene en su población, y la realidad tiene elementos culturales, antropológicos, tiene temas económicos, hay una serie de elementos. Pero si tenemos un reglamentarismo que se hace en un piso 19º de un ministerio en Lima sin entender la realidad de nuestras poblaciones, definitivamente que, como normalmente dicen los abogados, hecho la ley, echa la trampa, ¿no? Como decía mi tío, estudian Derecho pero terminan chuecos. ¿Y una salida no podría ser de repente el pago de horas extras? ¿No? Y esa es otra modalidad. Lo que pasa ¿no? es que, mira, si tú quisiste continuar con el servicio, hay opciones como la de las adendas o la ampliación del contrato del personal que ha estado trabajando. No tienes por qué cortar de como con un machetazo. Claro, es manejo eso, ¿no? Al final. Sí, ahí es un tema de un acuerdo en la transferencia también, donde se debería permitir adendar por un mes al personal específico. O más también, ¿no? O el primer día. Y también, claro, o el primer día, ¿no? Y ahí veces la norma es un poco rígida. También es un tema de lo que corresponda a lo que es la no permisividad, pues, ¿no? De lograr los servicios básicos. Claro, el tema es que justo es como dice Edgar, o sea, de cómo piensan los alcaldes, si son éticos o no son éticos, ¿no? O sea, hay mucha gente que éticamente dice, oye, puedes quedarte con este personal que es indispensable para que siga funcionando la municipalidad o los servicios, pero hay otros que de pronto, pues, desde el primer día quieren incorporar a toda la gente de campaña, ¿no? Aunque esto... Pues, y con riesgos, ¿eh? Y con riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Sencillamente que le terminen invalidando el proceso posterior, ¿no? Y ahí se me iba la idea en la participación anterior, el tema de la gestión del conocimiento, ¿no? Porque cuando hay cambios de gestión, se va mucha gente que ha estado participando, ingresa nueva gente y tiene que volver a aprender los procesos, ¿no? No hay manuales, no hay protocolos instructivos que permitan desarrollar, o la gestión por procesos que hay que implementar, y eso hace que nuevamente la entidad pierda o se descapitalice en su accionar. Y por eso también, de alguna manera, la relación que tú tengas con aquellos que son nombrados o permanentes en función de gestión del conocimiento, ellos son como, digamos, la memoria de la computadora, ¿no? La memoria institucional de alguna u otra forma está en ellos, ¿no? E incluso ellos manejan rutinas, ¿no? Y en esas rutinas tienen pequeños micropoderes, ¿no? Entonces, también tomarlos en esa dimensión es interesante para poder equilibrar, digamos, la gestión de los recursos humanos, ¿no? Sí, pues, tenemos que ir acabando, amigos. ¿Tan rápido? Sí, seguro que nos están viendo muchos compañeros que han estado en la campaña, que están esperando las convocatorias CAS. Tengan calma, tranquilidad, seguramente va a haber una oportunidad. CAS de castigados. Yo creo que todas las personas tienen derecho al trabajo, pero lo que no se puede esperar es que las instituciones públicas se conviertan en el gran centro laboral del resto de la sociedad que no consigue trabajo. Y mucho menos que las estrategias de sobrevivencia de algunas personas, ¿no es cierto? Los partidos se terminan convirtiendo en la forma de materializar las estrategias de sobrevivencia de algunas personas, ¿no? Es que es una realidad. Es que el tema de los partidos políticos son los que no están preparando a su gente, porque finalmente los partidos políticos se forman para tomar el poder y tomar con su gente, ¿no? Sean técnicos, sean obreros, etcétera, pero que le den dirección, que tampoco no es ilícito por ese lado, ¿no? La idea es que más bien cumplamos con la normativa, los procedimientos de la mejor forma y la posibilidad de promover desarrollo en cada espacio, ¿no? Bueno, el problema final es que todo gobierno que se va, finalmente va dejando a su gente, ¿no? Que ese es lo peor de todo. Mayor carga administrativa, mayor carga en la fuerza laboral, mayor carga en el costo de los servicios, que finalmente no redundan en el beneficio de la ciudadanía, que eso es también parte de la preocupación cuando no se ha hecho una adecuada, primero, gestión política desde el partido y luego una gestión pública al servicio de los ciudadanos. Yo creo que por delante debiéramos tener todos bien claro que lo que estamos haciendo o lo que debemos hacer en el sector público es brindarle mejores servicios a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y no al revés, servirnos del sector público para mejorar nuestra condición de vida, ¿no? Muy bien, amigos.
Ojalá que volvamos el próximo sábado, aunque aquí la gente está preparándose para bajar a la playa. Oye, no sé, algún anuncio. ¿Qué tenemos? En preparación. ¿Algún anuncio? Bueno, estamos preparando. No se pierdan el gran circo nacional de todo este tema de Chávarri, etcétera, que está sí es súper emocionante. Sí. O sea, eso sería también, digamos brevemente, el contexto actual también exige de nosotros un compromiso mayor si es que queremos aprovecharlo, ¿no? Porque una democracia sin ciudadanos no es democracia. Entonces, ojalá que estos sucesos pues sean un punto de inflexión, ¿no? Muy Eso. bien. Sí, pues también desde este espacio y el otro estamos preparando un diplomado para poder justamente incorporar algunas cosas de esta discusión y esencialmente que esté orientado más a lo que es tal vez lecciones aprendidas, gestión del conocimiento desde distintos contextos, ¿no? Pronto les comunicaremos por este espacio la posibilidad de hacer un diplomado en gestión pública, pero no al estilo clásico tradicional, ¿no? Desde la normativa, sino desde los espacios, desde abajo, cómo podemos ir modelando un estilo de gestión. Sí, entramos de frente con casos. Casuística. Bueno, yo creo que hay todavía una agenda a lo largo de este año por desarrollar por parte de los miembros de la Chimba y por la red de gestores públicos. Está lo de los diplomados, pero también hay otras actividades que poco a poco iremos dando a conocer a nuestros amigos que todavía nos ven. Yo creo que es importante lo que ha dicho Alonso. Alguna vez conversé con alguien que miraba la cosa de afuera y criticaba bastante el tema político. Yo creo que de esa parte hay que pasar a la parte activa, ¿no? Ya no ser solo el crítico, sino también animarse a hacer política, ¿no? Y es el momento en que las personas que estamos mirando de afuera ingresemos a hacer política para limpiar esta política. Estás queriendo provocar. De la protesta a la propuesta. Exacto, de la De propuesta. la protesta a la propuesta, pero también sin la necesidad de hacer política, comprometernos más en el control ciudadano, ¿no? También. Es otro tema, porque es el control ciudadano justamente el que ha hecho retroceder a Chávarri, el que lo ha hecho renunciar y el que también lo ha puesto en su sitio a la mayoría, a la ex mayoría del Parlamento, ¿no? Sí, analizaremos Eso también es eso, una ¿no? acción política como tal, ¿no? Exacto. Que No, no, no haya es sido política. partidarizada. Eso No, pasó. es que no puede ser acción política cuando Sí, no, la Chimba cuando es de no hay, esa- cuando no hay de- dirección, no hay de- dirección de- política de- atrás, ¿no? No hay dirección ¿Cómo que política. no hay? Es la población indignada que sale y le dice al que está tomando la decisión, al que toma decisiones en el Estado, le dice, te has equivocado y tienes que corregirlo. Mira. Porque si hubiera acción política, hubiera, en primer lugar, hubiera, aparte de la manifestación, hubiera propuesta y hubiera organización para plasmar esa propuesta, porque la acción política te exige 3 elementos fundamentales. Bueno, eso lo comentaremos el próximo. ¿Qué te quieres? Ya tenemos tema para la siguiente. Para la siguiente. Para la siguiente. Ya volvemos. Hasta el próximo sábado. Tierra hermosa del sur, esta pampeña pa' las caimeñas, guapas muchachas arequipeñas, son hijas del Mistí. Tierra hermosa del sur.